que a veces él me dice que mejor me mate, que le estorbo mucho. Empezaron a suceder cosas en la casa como que se escuchaban en la madrugada pasos. Cuando hacía sus rituales y se encerraba, era cuando se empezaba a sentir la vibra muy pesada. No sé qué haría, qué invocaría o no sé, pero se me olvidó mencionar que cuando hacía eso también se metía a Malverde. Shh, escuchen, hay algo debajo de la cama. Pues te voy a contar una historia que pasó hace tiempo sobre un santo que se llama Malverde. Todo empezó cuando mi papá, antes de tener un accidente, trajo a un santo. El santo estaba bastante grande, con menos de medio metro. Su figura estaba sentada, vestido de charro, al lado tenía monedas y billetes. Entonces, desde que lo empezó a traer, bueno, cuando lo trajo a la casa, empezaron a suceder cosas muy extrañas en mi casa. Quiero aclarar que, pues, con todo respeto a las religiones, no tengo nada en contra, simplemente es mi experiencia que tuve con este dichoso santo. Empezó con mi hermano, que él tenía muchas pesadillas de chiquito. Soñaba. Me acuerdo una vez que él se despertó y tenemos como un techo en donde vivo, abrió como si fuera una tipo ventana, se subió y pues se escuchó el evidente ruido de abrir la ventana y pues nos despertamos todos y le preguntamos qué estaba haciendo y él dijo que iba a matar a los perros. Y nosotros, pues, ¿por qué? Y dijo que porque es que él me está diciendo que los mate y que le saque los ojos. Y pues nos asustamos mucho como de, pues, ¿qué onda, no? Y después lo acostamos a dormir. Después fue teniendo recurrentes pesadillas que decía que es que ese señor, se refería a él, es que ese señor me dice que lo haga y que lo haga y que lo haga y que lo haga. Y pues yo le preguntaba como qué cosas te refieres. Decía, sí, es que a veces él me dice que mejor me mate, que le estorbo mucho, que porque él quiere ser el preferido y el preferido soy con mi papá. Mi papá le hacía como ofrendas a este santo. No recuerdo bien qué era, pero le ponía velas y como las típicas como frutas, ¿no? Que se le ponen a este tipo de santos, a lo que he visto. Y pues empezó así y mi hermano decía, no, es que él me dice que lo haga y que no me quiere, que estoy mejor muerto y que me quiere llevar. Y pues todas esas pesadillas pues fueron incrementando, ¿no? Se despertaba en la madrugada, como eso a las 2, 3 de la mañana, se sentaba en un escalón medio y se agarraba los brazos y se apoyaba en sus brazos y con un peluche y siempre hacía eso todos los días, no hacía falta que el día no lo hiciera. Y todo empezó cuando este hombre pues empezó a habitar en mi casa, ¿no? Incluso lo llegué a ver que estaba jugando solo con un niño. Bueno, yo siento que es un niño porque estaban jugando a los carritos y yo vi cómo ese carrito se movía solo, como si estuviera jugando con alguien. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Dijo, es que estoy jugando con mi amigo. Y yo le dije, ¿cuál amigo? Pues el que está ahí, ¿no ves? Y yo dije, chin, y yo vi como el carrito se movía, de esos carritos que le haces así. Y se mueve, o sea, que tienes que usar tu mano para moverlo. Y pues yo le dije, yo nomás me asusté y me salí para afuera. Porque sí me dio miedo que dijera eso. Y empezaron a suceder cosas en la casa como que se escuchaban en la madrugada pasos cuando nadie era. Se escuchaba pasos como botas, como si estuvieran subiendo las escaleras muy fuerte, si plantaran los pies mucho. Se escuchaba eso
tú cuando estabas en el cuarto sentías que alguien te vigilaba en la puerta, como si alguien estuviera ahí parado mirándote. Y pues sí, empezaron a suceder esas cosas fuertes. Todo esto pasó porque trajeron al santo. Yo pienso que sí, porque no pasaba eso antes. El comportamiento de mi hermano empezó cuando este santo lo trajeron aquí. Mi hermano no era como que sí jugaba solo, no se despertaba, no era sonámbulo ni nada. Incluso una vez mi mamá lo cambió y vio que traía como cinturones, rasguños en la espalda. Y le preguntó a mi mamá, ¿qué te pasó? Le dije, es que yo te había dicho que ese señor me dice y me hace cosas y me golpea. Y mi mamá no cree en eso, ¿verdad? Pero nadie había hecho, en el kinder no había pasado nada. Cuando mi hermano iba en el kinder, no, le dijeron las maestras, no, es que aquí nada, o sea, era inexplicable, o sea, nadie le había hecho esos golpes. Y él decía que él se los hacía, que él... Ese hombre nomás lo miraba a él. Ajá, nada más como que esa actividad se dirigía a él. Y yo siento que fue porque mi papá lo empezó a ofrendar, a dar velas y todo, ¿no? Que esto y que lo otro. Y después como que lo fue descuidando. Y conforme el tiempo lo fue descuidando, fue cuando este santo se empezó como a mi hermano. Porque mi papá se llevaba mucho a mi hermano, o sea, siempre ha sido su consentido, lo llevaba de aquí para allá, le compraba juguetes, lo consentía demasiado, le prestaba mucha atención. Y como que este santo lo fue descuidando, ya antes ya no eran ofrendas ni velas, nada más estaba ahí. Antes hasta lo tapaba con cosas así, pero nunca se deshacía de él, simplemente existía ahí. Y tú entrabas a mi casa y se sentía una vibra muy pesada, así como te mareabas luego. Y me acuerdo de una noche que estábamos dormidos todos. En eso mi papá se despierta y empieza a decir, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Y él estaba dormido conmigo y le digo, aquí está. Y dice, es que lo van a ahorcar, lo van a matar, bien desesperado. Y pues nosotros dijimos, no, pero pues aquí está. No, sí, pero él está aquí, él lo va a matar, ya me dijo. Y pues nos fuimos al cuarto de nuestros papás. Se los juro que esa noche se sentía como una vibra pesada, no era una noche oscura, una noche sombría, se sentía muy extraña esa vibra, la vibra de esa noche. Así como cuando se congela el mundo y nada más estás viviendo ese momento, porque ni los vecinos escucharon nada, era como si el mundo no hubiera existido nomás que ese momento. En eso mi papá empezó a decir que es que él agarró tenía como una colección maya que tenía como unas flechas en cruz y él decía, es que él está abajo y mandaba a mi mamá. Y pues mi mamá se asustó demasiado por el comportamiento que tenía mi papá. Y es que ahí está, te está esperando en las escaleras. Justamente él decía donde mi hermano se sentaba. Es que él está ahí. Y pues mi mamá decía, es que no hay nadie. Y se los juro que nomás estaba prendido la luz del cuarto donde estábamos. Todo estaba apagado, no había nadie, todos estábamos en ese cuarto. En eso, cuando él menciona eso, se prende la tele, como cuando no tiene señal, que se escucha así bien distorsionado. Se prende la tele y se prende en la computadora que estaba hasta el otro cuarto, digamos que hasta el último cuarto, se prende sola. O sea, no había explicación lógica, como no había nadie había programado nada, o sea, se prendió de la nada. Y mamá se empezó a asustar mucho, y yo también, y mi hermano estaba llore y llore. Y él decía, es que él está ahí, ya está aquí. Y él decía, es que ya está a unos pasos. El chiste es de que él agarró como si estuviera agarrando el cuello de alguien. Lo agarró y lo sacó y lo llevó y lo caminó hasta la esquina. Y no sé qué tanto le iba diciendo. Acabo de recalcar que mi papá, durante ese tramo que empezó a traer Malverde, se encerraba en el cuarto donde yo dormía y prendía, no sé qué brujería hacía, la verdad, pero
ponía un pentagrama y prendía luz, carbón y velas y se encerraba. Era como no me fastidien, no me abran, no me toquen, no me hablen. Y siempre lo hacía en las noches. Y es conforme fue pasando que él hacía esto y traía Malverde, fueron pasando estos sucesos en la casa. Te sentías mal, te sentías cansada, una sensación bien extraña, así como si alguien estuviera aquí en tus hombros colgado, no sé, se sentía bien extraño. Y mi papá hacía eso. Tenía muchos símbolos. De hecho, Malverde en su silla, mi papá le puso una imagen de un pentagrama. No sé explicar qué tipo de, o sea, qué significa, pero sí tenía como ese pentagrama. Y donde quiera lo tenía en el carro, lo tenía en todos lados, lo tenía. Y me acuerdo que tiempo después, él se deshace como los 4 días, él agarra a Malverde y se lo lleva. Él dijo que lo quemó, quién sabe qué. Pero antes de que pasara eso, mi papá lleva a un brujo que dice que para ver qué es lo que está pasando. El chiste es de que nos dice, sálganse de la casa, nomás se queda mi hermano y él y el brujo. Y yo nomás recuerdo antes de salirme que el brujo se puso a Malverde enfrente y le empezó a decir que traía, o sea, no sé cómo hablan, pero decía, ¿qué traes, cabrón? Y que sabe que ya deja de estar tormentando a la familia, que ya mejor vete. Y así, le hablaba como en ese lenguaje. Y mi hermano dice que él vio cuando el cojín lo golpeó a ese señor. O sea, es como si lo estuvieran aventando. Dice, 2, 3 veces él vio cuando le aventaron el cojín al señor y él cuando él estaba reclamando de que se fuera y como que el brujo le trató de dar a entender como que se fuera. Después de ahí él recomendó que pusiéramos carbón como tipo incienso, lo pusiéramos en toda la casa y todo. Ya tiempo después mi papá fue cuando se deshizo de Malverde y se fueron relajando un poquito las cosas. Ya como que se fue despojando esa vibra tan extraña que había. Ya mi hermano ya dormía bien, ya no se quejaba, ya no tenía esos sueños tan recurrentes como solía tenerlos, que decía que Malverde le decía y le ordenaba y todo eso. Incluso hasta lo llevaron a bendecir a mi hermano porque no podía dormir. O sea, era tanto el miedo que él tenía que decía, es que hay alguien que me está diciendo y me dice. Y no sé si tenga algo que ver, pero conforme pasó ese accidente que tuvo mi papá, fue cuando como que más se manifestó estas cosas. Así como que más se manifestaba, más mi hermano tenía los sueños. Fue cuando se despertó y empezó a decir que Malverde quería que matara a los perros. O sea, como que él no sé que realmente sea, porque he visto que Malverde bendice a ciertas personas, pero pues en mi experiencia fue todo lo contrario. Después de que mi papá lo trajo, tuvo un accidente con el cual casi está entre la vida y entre la muerte. Y realmente no sé, en mi experiencia bendiciones nunca hubo. Siempre hubo como desgracias, no sé a qué se deba, pero sí estaba muy, muy fuerte el asunto. Todo eso que pasó empezó a pasar porque tu papá, se podría decir, hacía como tipo rituales. Se podría decir que sí. Empezó a manifestarse que se sentía como la casa, unas vibras muy pesadas. Ya después de que mi papá empezó a descuidar a este santo, fue cuando empezó con lo de mi hermano. Pero cuando hacía sus rituales y se encerraba, era cuando se empezaba a sentir la vibra muy pesada. No sé qué haría, qué invocaría o no sé, pero se me olvidó mencionar que cuando hacía eso también se metía a Malverde. Ya después acababa y ya lo dejaba al lado de su cama. Pero cuando hacía esto lo metía a él y decía, no me hable, no me...
Y me acuerdo que cuando era de madrugada, en algunas ocasiones me tocó ver, él estaba afuera como una tipo terraza que tenemos. Y no sé, como que él decía que rezaba el Padre Nuestro y el Ave María al revés, no sé el que realmente decía, pero yo lo escuchaba rezando en un idioma que yo no conocía. Era un idioma muy extraño, no entendía lo que estaba diciendo, pero se escuchaba tipo oración. ¿Y eso nomás le pasaba a tu hermano? Sí, nomás le pasaba a mi hermano, porque nomás estábamos yo y él, y a mí algunas ocasiones fue un sueño que tuve, que soñé antes que tuviera el accidente, soñé con la Santa Muerte, soñé que me agarraba de la mano y me apretaba fuerte y yo no podía como gritar ni decir nada porque no me nacía, era como nomás estaba en shock. Pero eso fue lo único que me pasó. Así como que me pasaran esos sueños con mi hermano, no, es como que realmente él fue la víctima aquí. Y nomás miraban a ese hombre y al amigo, o se podría decir, imaginario de tu hermano. O también había otros entes. Pues nada más había como esos entes. Así como esos dos, ese amigo imaginario de mi hermano y ese ente. Era como lo único que había. Porque esa persona que menciono yo sentías que te vigilaba, como que volteabas de reojo y se veía la sombra de un hombre. No era como de una mujer o que la santa, no era de un hombre. Así como de un hombre alto que te estaba observando. Sí se sentía como... No podías dormir porque se sentía que alguien te estaba vigilando. Ya después conciliabas el sueño y dormías, pero sí se sentía que alguien te estaba vigilando. Me estabas contando que también en la casa de tu abuelita pasaban cosas, ¿no? Sí, de hecho, ese niño... Bueno, recuerdo que ese niño se empezó a manifestar, el amigo imaginario de mi hermano, se empezó a manifestar primero con mi abuelita. Tengo 2 tías que llegaron a ver al niño, porque siempre estábamos muy chiquitos, jugábamos entre todos, y dicen mis tías que juraban que había otro niño de más. Era como, este niño no es de aquí, y ellas una vez pensaron que lo habíamos traído de la calle, hasta que nos preguntaron, ¿dónde está el niño que vi? Dice que se veía como de 4 o 5 años. Y nosotros decimos, pues no hay ningún niño. Es que yo vi un niño que andaba jugando entre ustedes. No, es que no hay ningún niño. El chiste es de que se empezó a manifestar ese niño y jugaba con mis primos. A veces mi abuelita decía que en las noches sentía como que alguien la tocaba, así como estás dormido y alguien te está tocando con el dedo. Ella sentía eso. O que sentía que se acostaban en la cama y sentía como que cuando alguien se sienta y se sume en la cama. Decía que ella sentía eso. Incluso mi abuelita también lo llegó a ver, que jugaba con otro primo. Lo llegó a ver casi con los ojos, como si fuera real. Y en la casa de mi abuelita había otra casa que nadie habitaba. A veces se escuchaba como risas, como un niño chiquito riéndose. Y hacía varias travesuras, como que de la nada se caían las cosas, tocaban las puertas, muchas cosas. Y pues mi abuelita le empezó, mi abuelita es muy devota, muy cristiana, muy católica, perdón, y le empezó a rezar todos los días, le ponía sus velas y ella decía, es que no es malo, es un niño. Yo siento que este niño se empezó a juntar con mi hermano porque lo quería cuidar. No era como que el niño hiciera travesuras o te asustara. Bueno, digo, como esas travesuras malas, como de que pues sí, que los cristos se hacen y así, nunca fue eso. Siempre fue como si fuera un niño chiquito que se quedó su alma ahí, como que sigue siendo un niño, jugaba, hacía travesuras, todo ese tipo se reía, nunca hizo nada malo ese niño. Y este niño, mi hermano se empezó como a llevarlo a la casa cuando este hombre empezó a atormentar mucho a mi hermano. Yo siento que este niño lo que quería es cuidar a mi hermano, como que no le pasara nada. Yo siento que fue por eso y como que ese ente se lo empezó a traer. Como que se le pegó mucho a mi hermano cuando empezó esas pesadillas de mi hermano. Después, pues ya como mencioné del brujo que se llama Malverde,
todo empezó a relajarse también. Mi hermano ya no tenía esos sueños que lo atormentaban mucho, ya no te sentías vigilado. Inmediatamente cuando retiraron a ese santo fue como que la vibra desapareció, ya no se sentía tan pesada, que literalmente entras a la puerta, te mareabas demasiado. Ya dejó de pasar eso. Y ya mi hermano ya no se sentía con ese temor que tenía antes. Ya la casa era más relajada. Mi papá dejó de hacer esos rituales. Ya no era como que los hiciera, los dejó de hacer. Ese grupo que llevó tu papá fue el que se llevó a Malverde. Sí, se lo llevó. Muy curioso porque cuando se lo llevó en una manta blanca enredado. No se lo llevó así como que en las manos, lo llevaba enredado y lo echó en una bolsa negra. No sé realmente qué haría o qué pasó. Nunca me explicó mi papá por qué, porque si tú le preguntas, no te dice nada hasta el momento. Y mi hermano pues ya está grande, no lo recuerda tanto. Pero sí, no sé qué pasaría, el por qué se comportaría así. Pero en su momento sí fue muy, muy tedioso para nosotros. Y más al ver despertar a mi hermano y ver que era sonámbulo y se despertaba de la nada, sí era como que muy complicado. No podías dormir tanto. Y sí, el que más me dejó como marcada fue esa noche que se encendió la tele sin razón alguna. No, pues sí. Es todo lo que tenías que contar. Sí, bueno, es todo lo que tiene que contar. No, pues está bien. Pues, no, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en este podcast. Y contar tu experiencia, pues a nosotros, pues, a toda la comunidad. Sí, sí.